Van a ingresar a la herramienta con su usuario clave. Eh, si no quedan en una pantalla que se llama Proyectos, van a ir acá a donde dice Proyectos y van a ir a ver todos los proyectos. En este botón que está a la derecha, Crear proyecto, van a aparecer acá. Si ustedes se fijan, acá nos aparecen los proyectos clásicos y nos aparecen los proyectos de última generación. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a ir abajo y vamos a seleccionar un proyecto clásico. Al seleccionar el proyecto clásico, nos va a decir aquí si es Scrum o Kanban. Ojo que a veces dice Kanban, entonces ustedes si dice Kanban van a ir a cambiar la plantilla y van a elegir Scrum. ¿Ok? Le vamos a dar un nombre a nuestro proyecto. Por favor, que no coloquen proyecto de prueba sino que traten de colocar algún nombre de proyecto real. ¿Ok? La clave del proyecto la va a dar automáticamente y cuando creen el proyecto, si arroja algún error, significa que la clave se topó con alguna otra clave de otro proyecto que estaba siendo creado. Y lo único que tienen que hacer es agregarle una letra más o un número, porque en definitiva es un identificador del proyecto en Jira. Tienen que elegir esta opción, comparte la configuración de un proyecto ya existente, y van a elegir un proyecto que se llama Plantilla Proyecto Base Scrum. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Es porque esta plantilla no solamente tiene los 3 estados de inicio, en trabajo y término, sino que tiene otros estados más, porque de esa manera van a poder aprender a configurar un tablero. Entonces ahora crean el proyecto y al crear el proyecto me va a aparecer esta pantalla, a ustedes presionan volver al proyecto y aquí en tablero van a crear un tablero, ¿ok? Y un tablero primero lo vamos a crear como Scrum, de un proyecto existente, que es nuestro proyecto, el que acabamos de crear, y le vamos a colocar la palabra tablero y el código que le dio Jira al proyecto para poder identificarlo de los demás tableros de los proyectos, de los otros proyectos. Y vamos a crear el tablero. Vamos a aparecer en una pantalla que se llama Backlog. Entonces presionamos arriba tablero y nos vamos a ir acá a el tablero que ustedes se fijan, tiene solo 3 columnas, por hacer, en curso y hecho. ¿Por qué? Porque son las columnas nativas de un flujo Scrum. Entonces nos vamos a ir acá a configuración del tablero, vamos a ir a columnas y vamos acá, lo que vamos a hacer es vamos a mapear una columna con un estado del flujo del trabajo. Entonces, aquí vamos a dejar por iniciar, le cambian el nombre, y apretan Enter y queda el nombre. Acá le colocamos en trabajo, Enter, acá le colocamos terminado. Y agregamos añadir columna, la columna en pruebas, le asignamos el estado a esa columna, creamos otra columna que se llama en aprobación, le asignamos el estado en aprobación y vamos a regresar al tablero. Pero, si ustedes se fijan, hay un estado que se llama reabierto, que yo podría colocar una columna al final, como columna reabierto y la asocio al estado reabierto. Pero en este caso la vamos a dejar en por iniciar a esos 2 estados, en esa misma columna. Ya, vamos a regresar al tablero, pero antes, en general, le vamos a agregar la palabra Scrum al tablero. Tablero Scrum, PPDPO, ¿por qué? Porque después vamos a crear un tablero Kanban. ¿Ok? Listo. Y aquí vamos a ver que nos dejó un backlog, que antes no estaba.
¿Y qué vamos a hacer en el backlog ahora? Vamos a crear historias. Entonces, la idea acá es crear que empiecen con un verbo y cada uno va a crear 5 historias, es suficiente. Es obligatorio el resumen, que es el título. La descripción no es obligatoria, se va a completar la fecha start date y se va a completar la fecha que está al final, que se llama end date. Lamentablemente no se pueden traducir, es una característica de Jira, y eso me va a mí a dar la fecha de inicio y la fecha de término. ¿Y esto es por qué? Porque después lo vamos a ver en un complemento tipo roadmap, tipo Gantt. ¿Ok? Entonces aquí vamos a crear la segunda historia. Vayan pensando por mientras cómo le van a colocar a sus historias, porque tienen que crear 5. Solamente llenan entonces start date, end date. Idealmente, uno debiera completar la estimación, es decir, o en story points o en días, horas. Pero por ahora no lo vamos a hacer. Pero es ideal para poder saber después cuánto nos demoramos respecto a lo que estimamos. Aquí vamos a crear la tercera historia. Start date, end date. Y lo que vamos a hacer ahora es crear sprint en el botón de la derecha. Aquí básicamente lo que hace es crear un rectángulo con línea punteada, segmentada, donde dice planifica tu sprint. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Tenemos que tomar estos tickets de abajo, que son historias, y los vamos a arrastrar y soltar en el rectángulo punteado para digamos, ingresarle las historias al sprint. Se pueden agregar de uno o como lo hace Windows, pinchar el de, allí, el de arriba, el de abajo y arrastrarlas todas. Posteriormente a ese, apretamos el botón de atrás que es iniciar sprint y nos va a decir, nos va a alertar ahí en un principio que las incidencias, o si ustedes se fijan, siempre va a decir incidencias y nunca va a decir tickets, pero en nuestra traducción, los tickets que yo ingresé al sprint no están estimados. Entonces me dice que si los estimo después, me va a cambiar el alcance. Eso es cierto, por definición de Scrum, la historia o todo tipo de tickets que vayan a ingresar a un sprint tienen que estar estimados, ya sean story points o en fechas, perdón, en tiempo. ¿Ok? Por efectos de rapidez, en este caso no lo vamos a hacer. Le vamos a dar 2 semanas, porque aquí me permite 2, 4 semanas, lo mismo. Y vamos a crear el sprint, iniciar el sprint y van a aparecer las historias, nuestros tickets van a aparecer en la primera columna. ¿Por qué? Porque iniciar es el estado inicial del flujo de trabajo en este caso. Y después vamos nosotros a moverlas en el flujo para seguir avanzándolas. ¿Ok? Entonces ahora les pido por favor que ingresen a la herramienta tal como lo vieron en el video.